Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, en principio el grupo está integrado por diferentes personas de diferentes carreras, no crean que es solamente de alguna carrera en específico. Y bueno, queríamos empezar primero agradeciendo a Lauren y a IFISA por la invitación a esta actividad, a esta aventura espacial hacia Venus, ¿no? En esta Semana Mundial del Espacio, para los que no sepan y puedan aprovechar todavía, estamos en la Semana Mundial del Espacio, y bueno, les invito a visitar las redes de IFISA, que hay alguna información, ahí también en las redes, en la página de la World Space Week.com, ahí van a encontrar en diferentes países se están realizando diferentes actividades. Bueno, la idea de este webinar principal es que nosotros entendamos que la exploración espacial no solamente lo hacen personas que estudian las carreras de física o las carreras de ingeniería, que eso es por lo general lo que se ve, porque siempre va a salir alguna película que refleje eso, ¿no? Pero realmente la exploración espacial lleva un trabajo enorme, grandísimo a nivel mundial. No es solamente una o dos personas haciendo algo que se les ocurre y ya construyeron toda una infraestructura enorme para explorar el espacio. Y bueno, en nuestro grupo precisamente hay personas de diferentes carreras, hay de biología, de nutrición, de geoquímica, de física, y vamos a mostrar un poco cómo podrían contribuir esas carreras en las que nosotros estamos en la exploración espacial. Por lo general, de verdad, se los digo, hay personas que siguen creyendo que simplemente físicos y ingenieros, y que va a ser, por ejemplo, un chef en la exploración espacial, eso no va a servir de nada. Y realmente hay personas o sea, la mayoría de las carreras aportan, porque la exploración espacial, ¿quiénes las hacen? Las hacen los humanos, y los humanos tienen cientos de requerimientos, y esos cientos de requerimientos necesitan ser solventados de alguna manera por alguna carrera que esté diseñada para eso. Psicología, cualquier cantidad de cosas. El punto es que vamos a mostrarles un pedacito de eso. Digo un pedacito porque, como les dije, apenas son unas 4 carreras. Y la idea es simplemente que ustedes sean muy interactivos, es decir, que no teman en preguntar, no teman en pensar de que, ay, seguramente estoy diciendo una tontería grandísima que todo el mundo sabe, pero yo no lo sé. Y soy la única persona que no lo sé, pero los demás sí lo saben. No hagan eso, por favor, porque en general eso pasa lo mismo que cuando uno estaba en bachillerato o en primaria, que la profesora decía, todos entendieron, y todos, y al final realmente nadie había entendido, pero todo el mundo decía que sí porque no quería sentirse bruto, ¿no? Entonces, por favor, sus dudas, si quieren, si a lo mejor temen abrir el micrófono, pueden hacerla por el chat, vamos a estar atendiendo el chat también. Y la idea sería entonces bueno, que si quieren las pueden guardar para el final, que sería también bueno. Si ustedes sienten que es una duda, así que necesitan salir del momento, pueden interrumpir un poco, preguntar, y ya. La exploración espacial, como les dije, tiene un compendio de muchas carreras. Vamos a mostrar un pedacito acá, esto no es todo, y simplemente quienes nos van a ayudar en esta pequeña aventura somos los integrantes, como ya presenté, del grupo Quasar, el grupo de la Universidad Central de Venezuela, Marianly Márquez, que es estudiante de física, Miguel Moreno, estudiante de biología, Anthony González, estudiante de biología también, Hernán Pirela, quien está hablando, estudiante de física, Natasha Vázquez, estudiante de nutrición, Guillermo Montero no va a estar presentando en este momento con nosotros, pero también pertenece a nuestro grupo, que también es estudiante de biología, y Oriana Arellano, que es estudiante de geoquímica. Entonces, ellos van a estar diciéndoles a ustedes una cantidad de información. Por favor, si quieren, pueden ir anotando y hagan todas las preguntas que lo requieran, ¿ok? Y bueno, para iniciar esta pequeña aventura espacial hacia Venus, que la idea es que sea como una especie de aventura, es decir, que vamos a ir diciendo las cosas que haría la biología, la física, la nutrición, la geoquímica, la contribución que tendría en ese viaje. Entonces, vamos a empezar con Miguel Moreno, que nos va a empezar a hablar un poquito de la biología desde aquí, desde la Tierra, donde estamos todavía en nuestra burbuja perfecta que nos protege. ¿Okay? Adelante, Miguel.
Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a esperar que se ponga la lámina. Aquí estamos. Bueno, bien dijo Hernán, realmente la biología es lo último en lo que uno piensa cuando se habla de exploración espacial. Y claro, cómo no, ya que son los ingenieros los que construyen los satélites y los cohetes que envían hacia el espacio y todo tipo de sondas. Y los astrofísicos son, bueno, los que principalmente estudian los planetas y todo lo referente al universo. Por lo tanto, es normal ignorar o olvidar que está la biología. Y yo quiero, en este pequeño segmento que les voy a mostrar, y en esta lámina en específico, cómo podemos pasar desde la Tierra, siendo un biólogo, o bueno, estudiante de biología, hasta Venus. Y bueno, para empezar, tendríamos que empezar por la izquierda, que es la pregunta más importante que tiene la biología, si no es que, digamos, incluso es filosófica, es bastante fuerte, por ponerlo de cierta forma, y es ¿de dónde viene la vida? Respuesta corta, no se sabe todavía. Realmente no hay ninguna teoría propiamente dicha conclusiva que indique dónde vino o de dónde inició. Pero hipótesis no faltan. Entonces yo las agrupé en dos, empezando por las hipótesis de la Tierra. Con esta clasificación lo que quiero referirme es que toman a la vida como algo característico de la Tierra, como característico de aquí. Es decir, serían hipótesis como los geysers nucleares, una de las más nuevas, o la generación espontánea, en contraparte siendo una de las más antiguas que hay sobre la aparición de la vida, o por ejemplo los sistemas hidrotermales también. Son teorías que todas empiezan a partir de la Tierra. Pero hay una en específico de las que le quiero hablar que bien es una idea bastante antigua, pero fue traída a la modernidad en 1903 por un científico llamado Svante Arrhenius, que es la panspermia. Que, bueno, dentro de muchas cosas, porque es una hipótesis bien formada, les voy a decir lo que enuncia principalmente. Y es que la vida es propia del universo. Existe en el universo y esta lo que hace es transportarse, propagarse mediante, digamos, polvo estelar o asteroides, que al estos chocar o llegar a un planeta o satélite rocoso en condiciones, puede, esa vida que viene transportada ahí, puede, ¿cómo diríamos?, colonizar el lugar. Ese sería como el origen de la vida en la Tierra, que se cree que, mediante, que del espacio llegó la vida y bueno, resultó que aquí se dio bien. Ahora, con eso uno puede decir que hay vida en otros lugares también. Y como se habrán dado cuenta, ya dije universo, espacio y biología. Entonces, como podrán darse cuenta, hicimos ese salto de la Tierra al espacio. Y muchos científicos, pues, haciéndose esta misma pregunta, crearon la disciplina de la astrobiología, que vale la pena acotar que es interdisciplinaria. O sea, no solamente compete a biólogos, sino a gran cantidad de personas. Pero realmente, ya que se trata de entre otras cosas que fueron surgiendo con el tiempo, la búsqueda de la vida en el espacio, se le atribuye el nombre de biología. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Aquí, bueno, está la pregunta que, ¿qué harían los astrobiólogos en nuestro viaje a Venus? Pues bueno, tendríamos que picarlo, como dijo Hernán, empezando desde nuestra burbuja perfecta, que es el antes. Empezaríamos observando a Venus en cuestión de habitabilidad. Con habitabilidad quiero referirme a los distintos factores que tiene este planeta, como los atmosféricos, geológicos y posición en el espacio, evaluarlos de tal manera de ver si es posible que haya vida allí, porque pongamos un ejemplo, en un planeta que está en llamas, en un planeta donde la temperatura son 1000 grados, realmente la vida no se puede dar. Sabemos que nosotros no aguantamos temperatura tal. Y en total, en general, pues en este aspecto sería compararla con la Tierra, el único planeta que conocemos que alberga vida. Otra cosa que haríamos antes de ir es buscar biofirmas. Este concepto está resaltado porque es muy importante, que lo veremos más adelante. Pero bueno, ahora ya despegamos, llegamos a Venus, pues estamos a punto de llegar. ¿Qué haríamos los astrobiólogos? Pues poner en claro dichas biofirmas e indicios de vida que hayamos visto desde la Tierra, para comprobarlas si realmente hay vida en Venus o no, ya que estamos en el lugar. Y cómo no, pues buscar más, porque no basta con una o dos que hagamos aquí en la Tierra, sino obviamente estando en Venus será más fácil buscarlas. Entonces buscar más. En la siguiente, pasemos la lámina, por favor.
Ahora, me gustaría que me escribieran en el chat, para poderlos verlos más fácilmente, quienes han visto titulares de este estilo. Vida en Venus, todo lo que debemos saber. Este es un artículo del New York Times, un periódico bastante importante. Al lado tenemos nuestro loco hallazgo que sugiere vida en Venus, un titular de CNN. Y abajo tendremos otro medio importante que es la BBC, que dice lo siguiente: vida en Venus. ¿Por qué es extraño encontrar fosfina en un planeta tan hostil? Ahora, estoy seguro que lo habrán visto porque fue noticia, o sea, de revuelo en septiembre, el mes pasado. Y bueno, si no, déjenme explicarles un poco qué viene esto. Pues como dice la BBC en específico, se detectó un gas, la fosfina, en Venus, y de una están diciendo que puede ser un indicio de vida. Pero realmente, ¿eso es así? En la siguiente lámina vamos a discutirlo. Y bueno, la respuesta concluyente es no, y está en rojo porque es importante. No se ha encontrado vida en Venus. Y tampoco se podría decir que es un indicio. Para aclararles qué quiere decir esto, nos podríamos devolver al concepto que les mencioné antes, que son las biofirmas, que en sí son pruebas científicas, o sea, con rigor científico, que nos puedan indicar la presencia o pasada presencia de vida en un lugar. Es decir, cosas como compuestos orgánicos complejos. O sea, los compuestos orgánicos complejos los producimos nosotros los seres vivos, y si encontrásemos uno en la atmósfera o en la superficie de un planeta, sería bastante claro y bastante concluyente que lo hizo un ser vivo. ¿Me explico? O sea, lo que quiero decir es que se buscan fenómenos o estos compuestos que tienen una probabilidad muy grande, pero extremadamente grande, de ser hechos por un ser vivo, y bastante, casi imposibles de darse por el azar o por otros procesos geológicos, atmosféricos o volcánicos, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es el asunto con la fosfina? Que es la molécula que vemos a la izquierda. Como podemos ver en las notas de abajo, es un compuesto inorgánico. Para los que no conozcan de química, por favor confíen en mí cuando les digo que la fosfina es un compuesto inorgánico. Principalmente porque no tiene carbonos que aparecerían allí como una C, por ejemplo. No los tiene, entonces es un compuesto inorgánico. Es simple, porque tampoco se necesita saber mucho de química. Podemos ver que son solamente 4 átomos, de los cuales uno es de fósforo y el resto es de hidrógeno, perdón. Entonces tampoco es que es muy variado. Y por último, es que es producido solo por algunos seres vivos, microorganismos en este caso. Y aparte, la fosfina es generada por organismos en condiciones específicas. Al menos aquí en la Tierra se ha visto que es dentro de algunas condiciones específicas, las bacterias, en estos casos, producen fosfina. Ahora, con esto en cuenta, ¿por qué hay tanto revuelo? ¿Por qué se habla tanto? Pues porque en Venus no se han encontrado otras explicaciones, otros procesos químicos, ya sean naturales, atmosféricos, como los que mencioné antes, donde la fosfina pueda ser creada. Y no lo sabemos, pues, porque lo estamos viendo desde la Tierra, no estamos desde el espacio. Desde Venus en sí, perdón. Entonces, ya que se descartan estas posibilidades porque no las podemos observar, una de las que se baraja es la presencia de un ser vivo. Que no les voy a mentir, a mí me parece, y creo que a los demás también les parece, bastante llamativo. O sea, casi que yo realmente quisiese que eso fuese así, porque imagínense el descubrimiento de la vida en otro planeta. Pero la verdad es que no, solamente se baraja. En contraparte tenemos al lado a la derecha un compuesto orgánico que capaz ustedes no conozcan, o algunos sí, pero yo estoy seguro que todos nosotros lo hemos consumido, porque se trata del ácido cítrico, el mismo que encontramos en el jugo de naranja o en la limonada que nos tomamos en, no sé, el desayuno o en un día caluroso. Este sí es un compuesto orgánico, confíen en mí otra vez, si no conocen de química, es complejo, o por lo menos muchísimo más complejo que la fosfina. Como podrán ver, es más grande, la forma es extraña, y realmente yo conté
y tiene 4 veces más átomos que la fosfina, entonces muchísimo más complejo. Y en cambio, este ácido cítrico está presente en la gran mayoría de los seres vivos. No digo que en todos, porque realmente algo que se te enseña en biología es que siempre hay una excepción. Realmente uno no puede hacer una regla una regla muy general, porque seguramente aparece una bacteria u otro ser vivo que la rompe por completo. Pero eso es solamente una formalidad, pues este ácido forma parte de un proceso súper importante, que es la respiración. No me refiero a la respiración que estamos haciendo ahorita nosotros en este momento del que somos conscientes, sino a nivel celular. En ese proceso, el ácido cítrico es un químico bastante importante, casi que fundamental. Mi punto siendo que si nosotros encontrásemos ácido cítrico en Venus, por ejemplo, realmente esto sí contaría como una biofirma y sería algo más de peso como para argumentar la presencia de vida. Ahora en la siguiente lámina llegaríamos a las conclusiones de mi parte. Y es que es propicio ir a Venus si queremos descubrir la verdad. Realmente, hasta en el propio paper donde se publicó esto, una de las recomendaciones o soluciones que proponen es ir a Venus a solucionar este problema. Lo siguiente es que ya estando en Venus, realizar más estudios astrobiológicos y biológicos en general en este nuevo ambiente, porque realmente sea cierto o no que la presencia de fosfina sea evidencia de un ser vivo, estar en un ambiente tan nuevo es una oportunidad muy grande como para no aprovecharla haciendo experimentos. Pero bueno, ya esto vendría siendo la parte mía de biólogo, y la pregunta que viene es, ¿cómo empezaría nuestro viaje? ¿Cómo saldríamos de la Tierra? Y para eso tenemos a nuestros amigos físicos que nos los van a explicar. Muchas gracias. Ok, bueno, muy buenas tardes. Gracias, Miguel, por el pase. Una de las preguntas que quería hacerle antes de pasar de esta lámina a la siguiente, que es donde empezaría yo, y me gustaría que lo hicieran por el chat de la manera más rápida posible, no es que van a esperar que otros hagan algo para que ustedes ahí sí digan, ay, sí, yo creía que era tanto. ¿Qué velocidad creen ustedes por segundo? Vamos a decir, ¿cuántos metros por segundo es la mayor velocidad que, por ejemplo, algunos de ustedes corriendo pudiesen alcanzar? ¿Cuántos metros podrían recorrer en un segundo? A ver, es que quiero verlos en el chat. Creo que nadie camina ni siquiera ni corre porque no veo nada en el chat. Menos de 1 metro. Ese va arrastrándose. 4 metros por segundo. Ok, va un poquito rápido. Bastante rápido, ¿no? Nadie más, nadie camina, nadie corre, nadie sale de sus casas. Corriendo 3 metros. 500.000 kilómetros por segundo. Va rápido. Miguel hace bastante atletismo a diario. 3 metros por segundo dice Junior, Natasha dice 2 metros, Maricruz se ríe, o sea que ni se para, dice Maricruz. Y Marco Figueroa dice 2 metros. Bueno, eso les pregunto porque de verdad en general no tenemos esas ideas de velocidad, ¿no? Y hay otra cosa, el Fórmula 1 más rápido que se ha medido por algún récord en algún momento ha sido de 100 metros por segundo. Imagínense, 100 metros en un segundo, es decir, que recorre 100 metros, una cuadra completa en un segundo. Entonces eso es lo más rápido que conocemos, por lo menos respecto a cosas en la superficie, si salimos un poquito de los aviones, ¿no? ¿Por qué les hice esta pregunta? Porque en general no tenemos ni siquiera esa percepción de qué es esa velocidad. Y en la siguiente lámina que vamos a ver acá, podemos notar cuáles son las velocidades que se necesitan para por lo menos salir de cada uno de los planetas. Y fíjense ahí las velocidades. Miren que ahí dice, en el caso de por lo menos Mercurio, necesita 4 kilómetros por segundo. Es decir, para construir un cohete, para lograr hacer que salga de Mercurio, necesitamos que vaya 4 kilómetros en un segundo. Es decir, que él recorre esos 4 kilómetros. Imagínense la velocidad que lleva para que en un segundo recorra 4 kilómetros.
Claro, si hablamos de la velocidad de la luz, nos deja tontos todas estas velocidades, pero vamos a hablar de cosas un poquito más palpables, ¿no? Que ya 4 kilómetros por segundo es decir mucho, ¿no? Si se dan cuenta, la Tierra necesitaría unos 11 kilómetros por segundo. Cuando ustedes ven un cohete que está llevando a alguien a la estación espacial o lo que sea, que lo ven por televisión, ese cohete va a 11 kilómetros por segundo. Necesita llevar esa velocidad porque si no, no puede despegarse de la superficie de la Tierra. Aunque por eso les dije, háganse una idea para que vean cómo juega eso de la velocidad, ¿no? En la exploración espacial. La tripulada, más que todo, o si se lleva algún tipo de material. Entonces, es bastante importante en el momento que se están diseñando viajes interplanetarios o hacia la estación espacial, que prácticamente está pegada a la Tierra en comparación a otras distancias, y eso que está a cientos de kilómetros, es bastante importante pensar en cómo vamos a llevar esa carga. Si se fijan, como les dije, ahí para salir de la Tierra necesitaríamos 11 kilómetros por segundo. Para salir de Venus necesitaríamos 10 kilómetros por segundo. O sea, no es muy diferente. Necesitaríamos prácticamente el mismo impulso. Entonces, es algo que es una gran traba, es un gran problema en el momento de construir algo, porque salir de un planeta es muy, muy complicado. Ok, fíjense en la siguiente lámina, lo que les voy a mostrar. En la siguiente lámina dice, ven que está marcada esa parte de abajo. Esa parte de abajo está indicando, es uno de los tanques de combustible del cohete. O sea, fíjense que es más de la mitad del cohete y es uno de los tanques de combustible. El siguiente tanque de combustible es el que está más arribita. Ese es el del Falcon 9, que es bastante reciente, bastante moderno, SpaceX, y ya todo el mundo debe haber escuchado sobre eso. Pero fíjense que solamente el tanque principal y el tanque secundario se llevaron prácticamente casi todo el cohete. Y solamente esa cabecita que ustedes ven allá arriba, ese es el screw, que es la carga útil que lleva ese cohete para poder llevar a personas al espacio. Imagínense todo el gasto energético que hay que hacer simplemente para llevar esa pequeña capsulita que está allá arriba. Las personas creen de verdad que todo el cohete es una mega nave y se imaginan la película de, sí, y los astronautas van desde la punta hasta abajo. No, los astronautas están en un encapsulado bastante pequeño. Entonces es bastante importante, nada más salir del planeta es bastante complicado. Y bueno, esos son los retos que se tienen que cubrir, ¿no? En la siguiente imagen, ahora vamos a verlo un poquito como que transparentes, vamos a ver con nuestros rayos, vista de rayos X. En la siguiente imagen podemos ver cómo se ven los cohetes más que han sido como que más usados en algún momento para llevar alguna carga útil al espacio. Y son esos 4 que están ahí. El de la derecha, el último de la derecha es el Saturn V. Los otros, bueno, son otros modelos que también fueron bastante utilizados, ya no son tan utilizados. Pero fíjense que eso que ustedes están viendo ahí en azul y en rojo y en amarillo, eso, nada más eso, es solo combustible para que el cohete logre salir de la superficie de la Tierra. Entonces algunos dirán, pero es que solo estoy viendo azul, amarillo. Sí, porque la mayor parte del cohete es precisamente el combustible, ¿ok? Y ese color azul, muchas personas lo relacionan con un gas que es muy conocido por nosotros, que es el oxígeno. Y entonces muchas personas dirán, bueno, pero ¿para qué llevan oxígeno? Si simplemente el cohete prende y sigue. Sí, pero para que la reacción de combustión se necesita que haya oxígeno presente. Y para que eso funcione de forma eficiente, el cohete tiene que llevar el oxígeno. Si no lleva el oxígeno, entonces no va a poder hacer esa reacción de forma eficiente. Y al no hacerla de forma eficiente, no va a alcanzar las velocidades que se requieren para salir de la superficie de la Tierra. Que las velocidades son, disculpen, se me olvidó, me podrían anotar en el chat a ver si estaban prestando atención cuáles son las velocidades que se necesitan, a ver, para salir solo de la Tierra, al menos de la Tierra, a ver si alguien se acuerda. Ajá, dijeron por ahí 11 kilómetros, 11 kilómetros, 11 kilómetros. Ok, bueno, eso está bien y no tan bien, pero bueno, se las voy a aceptar. Pero cada vez que ustedes coloquen una velocidad y estén hablando con un físico, díganle alguna distancia por algún tiempo. Entonces, si es 11 kilómetros por hora o por segundo o por lo que sea, pero tiene que haber un tiempo por ahí. Pero muy bien, se acordaron, la mayoría se acordaron todos.
Por ahí Yamal se rió. Ay, Yamal. Se echó a reír. Pero sí, ya recuerden entonces, es bastante complicado. Entonces el cohete tiene que llevar su propio oxígeno para quemarlo, porque claro, hay muchos que dirán, bueno, pero es que los aviones hacen lo mismo. Claro, pero los aviones están aquí en la Tierra, donde tienen el oxígeno que quieran para quemar. No hay problema. Pero el cohete no va a tener eso cuando esté más arriba. Y algunos dirán, sí, pero es que cuando va subiendo todavía está en la Tierra. Entonces debería tener todavía oxígeno. Sí, pero no está el oxígeno a diferentes alturas de la Tierra, no tiene la misma cantidad, no tiene la misma, no tiene la misma presencia en la atmósfera. Por lo tanto, el cohete entraría en una eficiencia bastante baja y no alcanzaría las velocidades. Por lo tanto, él tiene que llevar el oxígeno que usa desde abajo, desde el momento que está en Cabo Cañaveral, perdón. Cosa que también es importante, que seguramente muchos han escuchado películas, cualquier cantidad de videos que han visto donde dicen, oye, siempre salen de Cabo Cañaveral, ¿será que les gusta porque hace solcito y es Florida? Y entonces después se van para la playa los que vieron el lanzamiento. Y no, no es tanto que quieran irse después a rumbear o lo que sea, sino que en Cabo Cañaveral es una ubicación estratégica de Estados Unidos para salir porque primero, siempre que los cohetes salen en dirección de oeste a la Tierra, va de oeste a este. Entonces, el cohete trata de utilizar ese impulso que ya la Tierra le está dando, porque la Tierra nos está empujando, solamente que nosotros no lo sentimos. Ese pequeño impulso que le está dando la Tierra, el cohete lo aprovecha y sale a favor de la dirección que la Tierra lo está empujando. Y aprovecha ese poquito, y ese poquito, aunque no lo crean, es bastante ahorro de combustible que él va a tener en su construcción. Entonces, esa salida es beneficiosa desde ese punto, que es el más hacia el este en Estados Unidos. Vuelvo a decir, conveniente, ya que también, si se dan cuenta, si él sale hacia el este, ¿qué hay hacia el este? Vamos a ver si en el chat me pueden decir, ¿qué hay hacia el este de Cabo Cañaveral, de Florida? ¿Qué hay? Es bastante grande. Ajá, por ahí dijeron el Atlántico. Exactamente. ¿Seguro que no es el Pacífico? Pero sí, está el Océano Atlántico. El Océano Atlántico está ahí, perfecto, no hay ningún problema. Y por lo tanto, como dijeron por ahí, océano o un océano. La ventaja es que si llega a pasar algo, que ustedes ya deben haber visto algún video donde algún cohete no tuvo precisamente la mejor suerte del mundo, cayó y bueno, y los pedazos entonces simplemente caerían en el mar, no habría ningún problema por eso. Es decir, esa ubicación es estratégica, no solo tiene una razón, tiene varios motivos y bueno, y ese es uno de los motivos, esos son algunos de los motivos. Entonces, como les estaba diciendo, es bastante importante la cantidad de recursos que va a llevar de acá. Ustedes también deben haber visto que cuando un cohete sale siempre va desplegando algunas de sus partes. Eso tienen que haberlo visto en alguna película o en algún video de algún lanzamiento espacial. ¿Y qué ocurre? Que al final lo que va a llegar es la pequeña cabecita esa que les mostré al inicio, esta parte que está acá, que ven arriba por lo menos del Saturn V, esto de acá, no sé si ven con el mouse, eso de ahí es lo único que va a llegar allá arriba. Entonces, eso que va a llegar allá arriba, vamos a suponer que ese es el cohete que mandamos ahorita a Venus. Cuando llegue a Venus, y vamos a suponer que se aterrice en Venus y aterriza perfectamente, ¿de dónde va a sacar los otros cohetes entonces para regresarse? Porque en Venus no tenemos una estación espacial que produce cohetes para... Hay otro problema entonces por ahí. Por eso les digo que no es tan sencillo como muchas veces la gente lo piensa. Sí es posible, pero es bastante complicado para la exploración espacial. El combustible, por lo menos, de ese Saturn V es el 85%, o sea, el combustible se refiere a todas las partes, esas partes sólidas más el combustible más todo. Y miren que dice partes sólidas útiles, 15%, que es ese pedacito que les digo. Es lo que realmente nosotros terminamos usando, ¿ok? Y eso nos da una relación de masa, la relación de masa que es 5,6. La relación de máxima que en cualquier planeta se puede tener es 20. Entonces nosotros estamos como que con una enorme suerte porque el planeta fue lo suficientemente grande, porque si hubiese sido más pequeño hubiese perdido la atmósfera, no hubiésemos tenido esta atmósfera perfecta, capaz no nos hubiésemos desarrollado nosotros
Y si hubiese sido un poco más grande, unas 3 veces la masa que tenemos actualmente de la Tierra, no hubiésemos podido con esta tecnología, hay que decirlo de esa manera porque si se descubren otras tecnologías, uno no sabe, con esta tecnología no hubiésemos podido despegar de nuestro planeta nunca. Nunca hubiésemos podido llevar nada al espacio. Hubiésemos estado aquí, nos hubiésemos desarrollado aquí y aquí nos hubiésemos quedado. Por lo tanto, la gravedad juega un papel bastante importante en la exploración espacial, dependiendo de lo que uno vaya ¿cómo se dice? Vaya a investigar. Porque normalmente cuando uno piensa en ir a otro planeta, la gente cree, bueno, pero no importa. Yo he visto que en las naves de las películas van, llegan, se estacionan y después se van. Es mucho más complicado que eso. Pero bueno, eso era lo que les quería decir más que todo en cuanto a la relación de masa. Es bastante importante y relevante que cuando lleguemos a otro lugar necesitamos algún medio de escape porque necesitamos regresar a nuestras casas. También podría ser que vayan hasta allá y simplemente se queden ahí. Y bueno, ahora mi compañera Marian le va a estar explicando un poquito más de la física de que se necesita para viajar hacia cualquier otro planeta, pero en este caso Venus. Buenas, ¿pueden escucharme bien? ¿Sí pueden escucharme? Sí, te escucho. Perfecto. Bueno, yo voy a continuar comentándoles un poco sobre estos retos que nos presentamos los físicos y los ingenieros al momento de salir de la Tierra. Y no solo de salir de la Tierra, sino de llegar a otro planeta con una tripulación humana. No sé si saben o recuerdan que hace aproximadamente 50 años el hombre llegó a la Luna, ¿no? Con la misión Apolo. No sé si alguno por allí sabe o los que quieran adivinar cuántos humanos iban en el cohete. Díganmelo en el chat, por favor. Quiero saber cuántos humanos ustedes creen que iba en ese cohete que llegó a la Luna. 3, 4, 3, sí. Wow, muchos están en lo correcto. Iban 3 personas. Entonces, la pregunta que les tengo es, si en ese momento pudimos llevar a la Luna a 3 personas, ¿por qué ya después de 50 años de ese evento no hemos podido como que generar un turismo en la Luna? ¿Por qué es tan difícil llevar humanos al espacio? Porque en ese momento fueron solo 3, porque no fueron 10, porque no fueron 20. Bueno, la respuesta a esto es que los humanos necesitamos muchas condiciones para mantenernos vivos. Somos muy delicados. Y esto no es solo una cuestión de peso, de que necesitamos que el cohete aguante nuestro peso, sino que necesitamos que el cohete tenga ciertas condiciones para mantenernos vivos. Tiene que tener inodoros, tiene que tener cocina o algún medio en donde nos podamos alimentar, tiene que tener camas en donde podamos descansar, tiene que tener alguna forma de higiene en donde nos podamos higienizar, tenemos que llevar artículos personales, los trajes, todo eso es mucha preparación y son retos pequeños que tenemos todavía que descifrar. Em, pero aparte de eso, hay, em, y de los retos que mencionó Hernán, hay otras cosas que tenemos que considerar cuando vayamos a Venus. En la siguiente lámina podemos ver la trayectoria que tomaríamos. Uno cuando ve en las películas o qué sé yo, o cuando se imagina que un cohete va saliendo al espacio a otro planeta, uno se imagina que, bueno, el cohete sale de la Tierra y va en una línea recta hacia el otro planeta, ¿no? Es lo que uno quizás se imagina primero. Pero esto no es del todo correcto, porque todo nuestro universo, todo nuestro sistema solar está regido por la gravedad. Y la gravedad del Sol nos mueve en órbitas circulares o elípticas, en trayectorias elípticas, es decir, en círculos o en óvalos o en, en trayectorias curvas. Entonces, la forma más eficiente de ir a otra parte del universo y a otra parte de nuestro sistema solar
es ir en una trayectoria curva o elíptica. Entonces, al salir de la Tierra, aquí en esta imagen pueden ver un ejemplo con Marte. Al salir de la Tierra, nosotros tenemos que calcular una trayectoria curva que tenga como centro al Sol y que intersecte a la órbita de la Tierra y a la órbita de Marte. Entonces, esa línea azul que ustedes ven allí es la trayectoria que recorreríamos para llegar a Marte. Luego, tenemos que esperar el momento propicio para salir de Marte para agarrar esa otra trayectoria que nos pueda regresar a la Tierra. Entonces, tenemos que esperar casi un año marciano para poder salir de Marte. Y una vez que llegue el momento apropiado, salimos de Marte y agarramos otra trayectoria curva, que es esa línea vino tinto que ven allí, para poder llegar a la Tierra. Y esto simplemente se debe a la forma en que nuestro Sol atrae a todos los cuerpos. Si nosotros quisiéramos viajar en una trayectoria recta, tendríamos que gastar demasiado combustible porque tendríamos que estar corrigiendo o contrarrestando esa gravedad de nuestro Sol. Y eso es un gasto tremendo, sí, qué impresionante, ¿verdad? Eso es un gasto tremendo de combustible que no podemos llevar que no podemos sacar de la Tierra porque es muy pesado el combustible. Entonces, una trayectoria similar es la que tomaríamos hacia Venus. Trayectorias curvas siempre. Ahora pensemos, ok, nos tardamos aproximadamente unos 4 o 5 meses para llegar de la Tierra a Venus en una de estas trayectorias elípticas. Pero pensemos en qué haríamos al llegar. Si vemos en la siguiente lámina, tenemos dos opciones. Bueno, en realidad solo hay una opción. Primero, nuestra cápsula, nuestra nave madre, por decirlo de alguna manera, no tocaría la superficie de Venus. ¿Por qué no tocaría la superficie de Venus? Porque si llevamos la cápsula, la nave madre, a la superficie de Venus, sería muchísimo más difícil, necesitaríamos muchísimo más combustible sacarla de allí de nuevo, ¿no? Entonces es mejor dejarla en una órbita en la atmósfera de Venus. Y de hecho, ya por allí vamos a ver unas características del planeta Venus que nos dice que en esa atmósfera, en alguna altura, hay una altura muy específica que tiene condiciones muy similares a la Tierra, condiciones de temperatura y presión. Entonces, por varios motivos, nos conviene dejar nuestra nave madre allí en la atmósfera de Venus orbitando. Pero, ¿llegaríamos a la superficie de Venus o no? Bueno, eso depende de si de verdad queremos, porque la superficie de Venus no es del todo un paraíso como lo es la Tierra, presenta muchos retos. Pero en caso de que queramos bajar a la superficie, tenemos dos opciones, o usar paracaídas o un aterrizaje asistido. Quizás de aquí al momento en que de verdad lleguemos a ir a Venus, de que el humano llegue a ir a Venus, ya habrá otras tecnologías, pero por el momento tenemos estas dos opciones. ¿Qué pasa con los paracaídas? Bueno, los paracaídas funcionarían en teoría muy bien porque Venus tiene una atmósfera muy densa, más que la Tierra. Entonces, ellos agarrarían, no necesitaríamos paracaídas tan grandes porque agarrarían mayor cantidad de aire. Pero el problema es que el aire de Venus no es como el aire de la Tierra. El aire de Venus, ya vamos a ver un poquito más en detalle eso con nuestros compañeros, pero el aire de Venus es un poquito tóxico. Y los materiales que tenemos ahorita para hacer los paracaídas no son del todo tan resistentes como para resistir la atmósfera de Venus. Entonces tenemos ese problema, así que probablemente aterrizaríamos asistidos con motores, como ven en la imagen de la derecha. Entonces, bueno, ya llegamos a la superficie. Tenemos todavía que resolver el reto de cómo regresar a la Tierra eventualmente cuando nos toque regresar. Pero vamos a explorar un poquito más y vamos a conocer cómo es el planeta y cómo va a ser nuestra alimentación en este viaje tan peculiar a Venus. Y esto nos lo va a contar Natasha Vázquez.
Buenas tardes, mi nombre es Natacha Vázquez. ¿Cómo están? Soy estudiante de la Universidad Central de Venezuela, estudio nutrición y dietética y soy integrante del grupo COASAR. En esta ocasión les hablaré un poco sobre la nutrición y la astronomía, cómo se complementan, ¿no? Un tema que casi nunca se aborda, pero es muy importante, ¿sí? Comenzaremos primero hablando sobre el alimento espacial, ¿sí? Suena muy curioso, pero es real. La comida espacial existe y es lo que llevan los astronautas cuando hacen sus viajes. La NASA cuenta con un programa llamado Advanced Food Technology, donde un equipo de expertos se encarga de estudiar cada alimento y cada ingrediente para empaquetarlo, que se conserve y pese lo menos posible. Algo súper importante, ¿no? Porque ya habíamos hablado sobre el peso anteriormente. Bueno, el objetivo del alimento espacial es que tenga los requerimientos necesarios, como lo son las 3.200 calorías diarias, como lo vemos en la imagen, ¿sí? Y tiene que tener una dieta basada en proteínas, grasas, carbohidratos y lípidos. Proteínas un 15%, una grasa de 30%, carbohidratos de 50% y lo restante de líquidos, ¿sí? Que serían las 5%. Entonces, vamos a hablar un poco ahora sobre los alimentos. ¿Qué alimentos podemos consumir allá arriba, no? Muy importante. Bueno, tenemos los alimentos rehidratables, que son aquellos que al consumirse se les agrega agua, como lo son los espaguetis o las patatas. Alimentos parcialmente deshidratados, que van a ser aquellos donde no se le extrae totalmente el agua, sino que le queda una gran porción, como lo son, por ejemplo, el melocotón. Los alimentos termoestabilizados, que van a ser aquellos que son sometidos a un tratamiento térmico para eliminar lo que son los microorganismos y las enzimas que bajan la calidad del alimento, por lo menos el yogur o el pescado. Los alimentos naturales, que van a ser aquellos que están listos para comer y no necesitan ninguna preparación, tales como galletas o chocolates. Alimentos frescos, que van a ser lo que vamos a consumir en nuestra ida a Venus, ¿sí? En el trayecto. Por ejemplo, frutas frescas. Y las bebidas rehidratadas, como su nombre lo indica, tienen que hidratarse para poder consumir. Por ejemplo, té, café, zumo de frutas, entre otros. Un punto muy importante que tenemos en esta lámina es la gravedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra gravedad no es la misma que está allá arriba. Por lo tanto, los alimentos saldrían volando completamente. Entonces, la gravedad viene de la mano con lo que hablaré después, que es el entrenamiento, ¿sí? Bueno, sí se realiza el entrenamiento, ¿verdad? Porque aunque parezca insólito, se realiza antes de salir. Los astronautas, antes de emprender su viaje, ellos entrenan cómo comer allá arriba. Por lo menos ellos, al comer allá arriba, toman sus bandejas, las sujetan hacia su cuerpo con unas agarraderas muy fuertes y los cubiertos son magnéticos. Entonces ellos hacen su entrenamiento de cómo comer allá arriba. ¿Sí? Siguiente lámina, por favor. Bueno, en esta lámina les hablaré un poco sobre una entrevista que se le hizo a una ingeniera aeroespacial de la NASA llamada Dalia Quintana Riojas. Ella nos explica un poco cómo es la alimentación en la Estación Espacial Internacional, ¿sí? Bueno, ella nos dice que allá se consumen bebidas de mango, ponche tropical, waffles, entre otros. Entonces, vamos a un punto, a unas preguntas que están aquí muy interesantes, que dice, ¿cómo se hacen los estudios en los alimentos? Bueno, ¿por qué se hacen los estudios en los alimentos? Perdón. Bueno, ella nos cuenta que se hacen estudios para saber la cantidad de minerales, vitaminas, calorías que contiene y así poder saber qué alimentos son necesarios, porque hay muchísima cantidad de alimentos aquí en la Tierra que podríamos mandar al espacio, pero no todos vamos a mandarlos. Tenemos que saber cuáles son los necesarios. Entonces, ¿cómo son los sistemas de alimentación en la Estación Espacial Internacional? Bueno, una gran pregunta, porque allá ellos utilizan pequeñas bolsas elaboradas con un plástico especial, donde la comida ellos lo conservan al vacío y la deshidratan, ¿sí? Al vacío quiere decir que ellos, con este plástico, ellos absorben toda la cantidad de oxígeno posible para que la comida perdure por mucho más tiempo. Pero
en las próximas misiones ya no se va a poder, ella nos explica, perdón, que en las próximas misiones ya no se va a requerir tanta agua porque ellos planean de que la comida dure más tiempo y no tenga que ser rehidratada, es decir, que se le coloque agua antes de consumirla, sino que se lleve el agua necesaria, porque el peso es algo muy fundamental e importante y muy delicado, ¿no? Para nuestro viaje. Siguiente lámina, por favor. Bueno, algo muy importante aquí es que, como ya le había mencionado anteriormente, las bandejas no pueden faltar por la falta de gravedad allá arriba. Muchas calorías en nuestro organismo, para los astronautas, porque ellos consumen mucha energía, ¿sí? El cerebro es uno de los organismos que consume mayor energía, y su principal fuente de energía son los carbohidratos, ¿sí? Entonces, nada de desorden, migajas y bebidas regadas, ¿por qué? Porque esto afectaría gravemente lo que es el riesgo en nuestra nave. Un dato muy curioso es que ellos acostumbran a evitar el pan para las misiones espaciales, porque el pan desborda migajas y esto podría ocasionar un daño en la nave o en los controles. Siguiente lámina, por favor. Bueno, en esta lámina les hablaré un poquito de historia, algo muy chévere, muy interesante, lo que ha pasado en la nutrición espacial durante los primeros años de ida al espacio hasta la actualidad, ¿sí? En 1961 y 1962, bueno, el primer hombre en comer en el espacio fue el soviético Yuri Gagarin en 1961. Él comía carne de res y pasta de hígado. En esa imagen que ustedes ven ahí, bueno, él consumía todo eso como en ese tubito que parece una pasta de dientes. Bueno, así lo consumía en aquel momento, algo un poco desagradable, pero todo ello estaba ahí incorporado. Y en 1962 el primer estadounidense en comer en el espacio fue John Glenn, que también comía algo parecido. Él comía puré de carne y verduras en ese tubito. Y en 1965 la NASA comienza a deshidratar los alimentos y colocarlo en bolsa de plástico, como ya se lo había comentado, y tenía más variedad de comida, como lo ven en la imagen. En 1969, los astronautas del Apolo 11, un dato interesante de esto, fueron los primeros en llevar agua caliente. Pero ellos, imagínense esa bolsita que ven ahí, esa bolsita contenía cerdo con vieira, salsa canadiense de tocino, manzana, carne de res y verduras. Imagínense todo eso incorporado. Es como agarrar una sopa que tenga carne, pollo, pescado, las verduras, todo eso incorporado, lo meto en la licuadora y luego esa mezcla lo coloco en una bolsita, ¿no? Entonces era algo muy, muy desagradable, ¿no? Pero bueno, ese era en aquel momento. Y en 1972, algo muy chévere que iba a ocurrir, pero no ocurrió, fue que los astronautas casi podían tomar vino, pero no pudieron por las protestas públicas. Al ser una comida un poco desagradable, los ingenieros y los científicos los encargados, quisieron incorporar el vino para hacer algo diferente, pero debido a las protestas públicas no se pudo. Y en el 2004, el piloto Melvin, en una de sus viajes, él tomó una bolsa de M&M's que tenía en el bolsillo y los regó frente a su cara, ¿verdad? Y se fascinó tanto que dijo que no podía ni pilotear la nave porque eran circulitos de colores moviéndose ahí por la gravedad, ¿sí? Luego se los comió, obviamente. En el 2011 ya la NASA, en la Estación Espacial Internacional, ya tenía un menú más fijo y tenía una gran variedad de alimentos, ya tenía más de 200 alimentos diferentes, algo muy chévere, porque ya había un gran desarrollo alimenticio. Y ya para el 2019 les hablaré algo sobre algo que se tiene planeado, ¿no? Para el 2024 la NASA planea planea hacer un viaje para construir una estación espacial en la Luna, donde dice que será un jardín espacial donde se utilizarán luces LED para hacer crecer lechugas, fresas, zanahorias y plantas en 24 días, ¿sí? Esto es para hacer sus propios alimentos allá arriba en la Luna, algo súper impresionante, ¿no? Es un dato muy chévere que se quiere hacer futurista. En la siguiente lámina
En la siguiente lámina les hablaré un poco sobre un nutricionista. Miren lo importante que es un poquito lo que son los nutricionistas, ¿no? El doctor Scott Smith, nutricionista de la NASA y gerente de bioquímica nutricional. Él nos explica un poco qué sucede con la Estación Espacial Internacional, ¿sí? Él nos explica que por qué tanta nutrición en los astronautas. Bueno, ellos necesitan saber cómo comen los astronautas y cuál es su cambio en la masa corporal. Esto es muy importante en la masa corporal. ¿Por qué? Porque él nos dice que debido a la ingesta insuficiente puede llevar a una pérdida de masa muscular o de hueso, o también puede tener problemas cardiovasculares. O podría tener problemas de corto plazo como cálculos en los riñones, ¿sí? A largo plazo sería problemas cardiovasculares, desgarre de huesos, pérdida de masa muscular, todo eso. Por eso es que ellos tratan siempre de tener en tiempo real lo que comen los nutricionistas y lo que les hace falta. Por eso es que ellos tienen ahí arriba, tienen iPads donde les dice en tiempo real qué comen, a qué hora comen y todos esos aportes, pues, que son súper necesarios. Él también nos explica un poco de que se hace esto, se plantea esto, para ver si todas las personas de nuestro planeta podrían comer igual como comen o como se alimentan los astronautas allá afuera. Eso es uno de su meta, pues, de cómo se podrían todas las personas del planeta ingerir los mismos alimentos o ingerir de forma igual como ellos lo hacen allá afuera. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta sobre este tema, por favor, dejadlo en el chat. Bueno, ahora tenemos a nuestra compañera Oriana Tellán, que nos va a hablar un poquito de la geología. Hola, buenas tardes. Me llamo Oriana Arellano. Soy estudiante de Geoquímica en la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, a continuación les hablaré de la composición química de Venus. Como ven en la lámina, voy a hablar sobre la estructura interna, el agua en Venus, la geología, la atmósfera, el efecto invernadero y misiones que se han llevado a cabo a Venus. Siguiente lámina, por favor. Como se sabe, Venus es un planeta tipo rocoso y terrestre, que también suele ser llamado el planeta hermano de la Tierra. Esto se debe a que ambos son parecidos en tamaño, masa y composición, pero son totalmente diferentes en cuestiones de temperatura y atmósfera. Se considera que sus condiciones de superficie son incompatibles con la vida, aunque algunos descubrimientos recientes, como han hablado algunos de nuestros compañeros, encontraron fosfina en las nubes de Venus. La fosfina es una molécula que en la Tierra se genera por microbios, lo que puede indicar una posible existencia de vida en el planeta. Siguiente lámina, por favor. Estructura interna. Sobre la geoquímica y la estructura interna de Venus no hay mucha información exacta. Sin embargo, hay un parecido entre Venus y la Tierra, y esto sugiere que ambos comparten una estructura interna parecida. Un núcleo de hierro que, al igual que la Tierra, se presume que es parcialmente líquido, un manto probablemente basáltico. Si no saben qué es el basalto, es una roca ígnea. Esto significa que es de carácter volcánico y es rica en minerales como el hierro y el magnesio. Y tiene una corteza planetaria que se cree que podría ser más dura y gruesa de lo que se había pensado antes. La diferencia principal entre estos dos planetas es que Venus no tiene placas tectónicas, probablemente debido a la sequedad del manto y de la superficie. Ahora quiero que ustedes me digan qué consecuencia creen que trae a Venus que no tenga placas tectónicas. Pueden escribir por el chat. Bueno, sí, esa es una de las consecuencias. Pero bueno, que el planeta no tenga placas tectónicas trae como consecuencia que la pérdida de calor en el planeta sea poca.
por lo que esto evita su enfriamiento. Siguiente lámina, por favor. El agua en Venus. Se cree que Venus pudo haber tenido un océano poco profundo, con tanta agua como el de la Tierra, que pudiera contribuir a mantener condiciones de vida aproximadamente durante 2.000 millones de años. El agua líquida de Venus se cree que pudo haberse evaporado hace 715 millones de años. Hoy en día, todo el agua conocida en Venus se encuentra en forma de vapor atmosférico. Aunque la sonda de Venus Express de la Agencia Espacial Europea detectó en 2008 que todavía estaba perdiendo hidrógeno. Y como sabemos, este es uno de los principales componentes del agua. Antes de pasar a... siguiente diapositiva, por favor. Bueno. Venus gira sobre sí mismo muy lentamente en un movimiento que va al mismo sentido de las manecillas de reloj. Si se toma como referencia el polo norte. Este movimiento es contrario a los demás planetas, excluyendo a Saturno. Bueno, y se desconoce porque Venus tiene este tipo de rotación, pero se cree que fue por una colisión que tuvo poco después de su formación. Las formaciones más antiguas presentes en Venus no parecen tener más de 800 millones de años, siendo la mayor parte del suelo considerablemente más joven, lo cual sugiere que Venus sufrió un cataclismo que afectó su superficie en mucho tiempo en su pasado geológico. Y bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría saber que me dijeran qué tipo de componentes creen que está en la superficie, o sea, en la atmósfera de Venus, o sea, que creen que compone la atmósfera. Pueden escribir por el chat. Sí, carbono. Bueno, la atmósfera, puede pasar a la siguiente lámina, por favor. Atmósfera de Venus. La atmósfera de Venus se compone mayormente de dióxido de carbono, como dijo una persona por ahí, el 96%, junto con nitrógeno un 3%. Y las demás, como son dióxido de azufre, vapor de agua, monóxido de carbono, argón, helio y neón, comparten el 1% restante. Y obviamente, al compartirse el 1%, se encuentran en cantidades minúsculas. La presión a nivel de la superficie es 90 veces superior a la presión atmosférica en la superficie terrestre. En la Tierra, la presión atmosférica es de 1 atmósfera. Esta presión es equivalente a la presión que hay en el océano a 1 kilómetro de profundidad, o sea, la presión que hay en Venus. Es por esto que se considera que la presión de Venus es una de las presiones atmosféricas más grandes de todo el sistema solar. Las nubes están compuestas principalmente por gotas de dióxido de azufre y ácido sulfúrico y cubren el planeta por completo. Esto provoca que no se pueda apreciar la mayor parte de los detalles de la superficie a la observación externa. Y bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero preguntarles qué temperatura creen que tiene Venus aproximadamente. Pueden decir cualquier número, a ver si adivinan. $40. Bueno, depende de dónde estés. O sea, ahorita estamos hablando de la superficie de Venus. Bueno, gracias por sus respuestas. Bueno, la enorme cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, que como habíamos hablado antes, es de 96%, provoca un fuerte efecto invernadero. Sí, tenemos que pasar a la siguiente lámina, por favor. Entonces, este fuerte efecto invernadero eleva la temperatura de la superficie hasta cerca de 464 grados centígrados en la superficie. La radiación solar casi no alcanza la superficie del planeta, debido a que la densa capa de nubes refleja al espacio la mayoría de la luz del sol, y la mayor parte de la luz del sol que atraviesa las nubes es absorbida por la atmósfera.
Esto impide que la mayor parte de la luz del Sol caliente la superficie. En ausencia de efecto invernadero, tal vez la temperatura de Venus podría ser aproximadamente similar a la de la Tierra. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero saber si ustedes saben de alguna misión que se haya llevado a cabo a Venus o en qué año comenzaron estas misiones. Si saben, pueden escribir por el chat. Ni idea. La primera fue Venus. No. Según sé, la primera fue a la Luna. Bueno, como ya había mencionado anteriormente, la densa atmósfera de Venus hace imposible observar su superficie únicamente con telescopios. Esto hizo que durante años no se tuviera la más mínima idea de qué aspecto tenía Venus debajo de esa capa de nubes. Y bueno, algunos científicos especulaban que Venus tuviera, o sea, con la posibilidad de que Venus pudiera tener un clima tropical favorable al desarrollo de la vida. Desafortunadamente, las observaciones llevadas a cabo con sondas espaciales a partir de los años 60 descartaron totalmente esta posibilidad y demostraron que Venus tenía unas condiciones mucho más hostiles de las que se suponía. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Aquí podemos ver varias de las misiones que se llevaron a cabo. Las primeras sondas espaciales enviadas a Venus fueron lanzadas por el programa Venera de la Unión Soviética. Este programa desde ese entonces hasta la actualidad llega desde el Venera 1 al 16. De forma paralela, la NASA también inició un programa espacial para explorar Mercurio, Venus y Marte, llamado Mariner. Más tarde, en 1978, la misión Pioneer de la NASA insertó 4 pequeños sondas en la atmósfera de Venus para medir diferentes parámetros. En 1984, la NASA envió la sonda Magellan a Venus. Esta sonda orbitó el planeta durante 4 años y capturó mediante radar imágenes de su superficie. A día de hoy, sus mediciones siguen siendo las más precisas o exactas que tenemos de Venus, y en su momento permitieron conocer mucho más en detalle las características geológicas de Venus. Las 2 misiones más recientes de Venus son la sonda Venus Express y Akatsuki. Venus Express fue lanzada en 2005 por la Agencia Espacial Europea y durante 9 años orbitó el planeta estudiando su atmósfera. Y Akatsuki fue lanzada por la Agencia Espacial de Japón en 2010 y sigue observando Venus y es actualmente la única misión de exploración de Venus en estado operativo. Y bueno, muchas gracias por prestarme atención. A continuación, mi compañero Anthony les hablará de cómo sería la vida en Venus. ¿Qué vamos a hacer con la temperatura? Pero antes de resolverla, vamos a analizar qué quiere decir esos 460 Celsius. Ok, para entenderlo vamos a recurrir a ejemplos de la Tierra. Aquí en la Tierra, todos ustedes, al igual que yo, debemos tener cocina, ¿no? Y la cocina tiene hornos. Bueno, resulta ser que el horno que usted tiene en su casa, bueno, así es el mío, llega hasta 200 Celsius. Piensen eso, 200 Celsius. Allá, en Venus, 460, aquí 200. 200. Eso es un poco menos de la mitad de lo que se experimenta en Venus. Wow, o sea que usted saliendo de la nave, aunque haya sobrevivido el ácido, la ola de calor que lo va a recibir no es nada agradable. De hecho, les tengo un dato curioso. Si no entendieron esto de la cocina, pues, para que les quede más que claro, que los hornos donde se cocinan las pizzas son de 460 Celsius. Vale, mucho calor, ¿no? No. Ya les di una idea. Si lo de la cocina no resulta ser, pues montemos pizzerías en vez. ¿Por qué no? Bien, ok. Sigamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la temperatura? ¿Mucho calor? ¿Podemos usar refrigerantes? Sí, ¿por qué no? Tenemos, por ejemplo, nitrógeno líquido. ¿Por qué no podríamos usar eso? Bien, bien, bien. Ok. Pero hay otro problema. Resulta ser que se me olvidó. Se me acaba de pasar. Y es que
a otra cosa nos va a recibir en Venus llegando. Vamos a ver cuál es. Pasemos la siguiente lámina. Y sí, temperatura. Perdón, presión. Resulta ser que la presión en Venus es de 90 atmósferas. Ok. Y esto como, ¿qué hace? ¿Qué es esta? Ok. Vamos a ver otro ejemplo en la Tierra. Vamos a analizar el caso de los buzos. Vamos a pasar la lámina. ¿Qué pasa con los buzos? Según la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, los buzos con mayor entrenamiento solo pueden llegar hasta los 60 o 65 metros bajo el mar. No tenía ese número, 60 o 65 metros bajo el nivel del mar. Aquí vamos a poner otra vez en marcha de memoria. ¿Qué fue lo que nos dijo Oriana que equivaldría la presión en Venus aquí en la Tierra? Vayan pensando, vayan pensando. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Y tambores, tambores. Sí. Muy bien, felicidades a los que se acordaron. Eso es. La presión en Venus equivale aquí a 1 kilómetro. A 1 kilómetro bajo el nivel del mar. Ok. Sabes que estamos hablando de los buzos, ¿verdad? Bien. Resulta ser que 1 kilómetro, por conversión de unidades, es 1000 metros. Buzos 65, Venus 1000 metros. ¿Podríamos enviar buzos a Venus? Mala idea, muy, muy mala idea. Resulta ser que si los enviamos, van a terminar como esa pelotita de papel que ustedes también ven. No se puede. La presión es más de 10 veces lo que puede soportar un buzo. Wow, wow, muy impresionante, ¿verdad? De hecho, aquí les viendo otro dato curioso. Los submarinos, los mejores, los de titanio o acero, ellos pueden soportar, apenas dura, esa presión, 1000 metros bajo el nivel del mar. Podemos enviar submarinos a Venus. Ok, vamos a analizar esa idea. ¿Qué les parece? Bueno, resulta ser que enviar submarinos a Venus no es algo que sea tan fácil, ¿verdad? Mariana y Hernán nos han explicado muy bien lo que cuesta salir de la Tierra. Y eso, nada más hablan de 3 personas. Ahora imagínense intentar sacar un submarino de la Tierra. Wow, el costo es demasiado. ¿Habrá otra manera entonces de hacer con Venus? O ya, vamos a dejar la idea de Venus tirada a un lado. ¿Qué creen ustedes? Bien, pasemos a la siguiente lámina. ¿Qué vamos a hacer con Venus? Resulta ser que la NASA ya dice un plan. Se nos adelantaron. Ok, ¿qué consiste? Bueno, resulta ser, señores y señoritas que están aquí con nosotros, que a 50 kilómetros sobre la superficie de Venus, las cosas, mejoran. Temperatura. Hemos hablado de temperatura, ¿te acuerdas? Bueno, resulta ser que ahora la temperatura ha descendido. Ahora estamos hablando de entre los 20 y 30 grados. Pasable. Aquí estamos acostumbrados a la Tierra. La presión, la presión se reduce muchísimo. La presión ahora resulta ser que es como la que tenemos aquí en la Tierra alta, a grandes alturas. ¿Y qué pasa con el ácido? Pues estamos muy por encima de esa capa, así que no nos afecta. Y además, agreguemos que tenemos ahora una capa atmosférica que nos protege de la radiación solar. Perfecto, ¿no? ¿Y cómo podemos aprovechar este maravilloso elemento en Venus? Pues aquí es donde viene el proyecto Hubble. Hubble plantea que, bueno, aprovechemos a esta altura y enviemos dirigibles que se desplieguen, se armen ahí mismo, inflamos y wow, ya estamos surcando los cielos de Venus, sanos y salvos de todo problema. Aún tenemos el rollo del problema del oxígeno, pero eso es algo que fácil se resuelve con un tanque, ¿verdad? Eso ya es algo que ya no se está acostumbrada a resolver. ¿Qué les parece la idea? Brillante. Pues sí, a mí también me impresiona. Una grandiosa idea. Entonces, ya podemos estar en Venus, sanos y salvos, sin ningún problema. Y esto es un proyecto que esperamos que
Ahora, en la actualidad, lamentablemente, no hay una fecha de cuándo se piensa lanzar, pero esperamos de verdad que con ahora el hallazgo de la fosfina en Venus tenga relevancia ahora y sea algo que se pueda planear, se pueda llevar a cabo. Quién sabe, de repente, de aquí a unos cuantos años, podamos estar surcando los cielos de Venus en dirigibles. Bueno, gracias por su atención y espero que les haya gustado todo. Chao. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron bastante pendientes. Nos han gustado muchísimo los comentarios, de verdad. Ha habido bastante interactividad. Esperamos que haya sido de su agrado. Estas son nuestras redes, como dijimos al inicio.